Vamos a continuar en el orden de las ponencias y para ese efecto dejamos en uso la palabra al doctor Luis Adolfo López Olico. Adelante, Max. Gracias, doctor Walter. Gracias a todos los que continúan conectados en varios países, desde México hasta Argentina, Uruguay. Gracias por estar aquí en esta plataforma académica internacional. Damos inicio a la presentación de la doctora María Soledad de Franco Ábalos. Ella es doctora en Derecho y procuradora por la Universidad Católica de Uruguay. Tiene una especialización en psicopatología o psicopatología y tratamiento de personas afectadas por psicópatas. Especialista en conductas delictivas y victimológica. El tema que nos presenta la doctora María Soledad de Franco es la incidencia de la psicopatía, en el ámbito judicial. Doctora María Soledad de Franco, el tiempo es suyo. Gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Y bueno, me gustaría compartir un poquitín con ustedes algo que para mí es un tema muy interesante, innovador, que es la vinculación de la psicopatía. Vamos a ver los dos tipos o subtipos de psicopatía que frecuentemente denominamos que son los psicópatas cotidianos y los psicópatas forenses, a los efectos de vincular la psicopatía, como les decía, con lo que es el ejercicio práctico del derecho. Doctor, si usted me puede orientar un poquito, estoy con una dificultad, a ver, para compartir la pantalla. A ver. Ya, doctora, ya leemos el espacio para compartir. A ver, ¿ahora lo ve? Aún no. Ay, discúlpeme, sabe que yo la otra vez no tuve problema, pero ahora no sé qué dificultad tengo. Qué pena, porque está... Ya está como anfitriona también. Ah, perfecto, bien. Mil disculpas por esto, no sé qué me pasó, que la vez anterior pude perfectamente. A ver, compartir pantalla, aquí. ¿Ahora sí la ven? Perfecto, doctora. Adelante, por favor. Ah, genial. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, acá lo que quería comentarles en este ratito que vamos a compartir es la incidencia de la psicopatía en el ámbito judicial. Desconozco si tienen claro el concepto de lo que es un psicópata y las dos tipologías que se reconocen fácilmente sobre el tema. Sin entrar en lo que son las nociones académicas más pulidas, yo lo que les podría trasladar en este momento sería que, sobre todo, lo que no es un psicópata. Y acá están viendo, en esta pantalla, digamos, el choque existente entre lo que es la realidad, ¿sí?, y lo que es el imaginario colectivo. Nosotros siempre que hablamos de psicopatía, percibimos que la gente se hace la idea... ¿Cómo? Adelante, doctora, se filtró un micro, disculpe, por favor. Ah, perfecto, pensé que me estaba hablando. Siempre que uno da una charla sobre psicopatía, comparte con colegas, lo primero que a las personas le viene a la mente es la idea de que el psicópata es un asesino serial, un sujeto cruel, despiadado, pero que básicamente siempre está cometiendo delitos. Y ese es el primer mito que yo quiero compartir con ustedes y desmontar. Porque, ¿qué ocurre? Ahora vamos a ver más adelante la prevalencia de la psicopatía en el ámbito social. Vamos a ver que si bien existen delincuentes psicópatas, y justamente esos delincuentes psicópatas son los que están directamente vinculados a la temática que se está tratando en estas jornadas, ¿sí?, que son esos, como decía la doctora Fleitas anteriormente, son esos jefes que están en la cúspide de la pirámide, en su inmensa mayoría son jefes psicópatas, porque reúnen todas las características. También es importante que tengamos en cuenta que existe
muchísima cantidad de psicópatas, y a ver, ahora vamos a ver la prevalencia, que pasan por su vida, depredan muchas vidas, sobre todo la de las personas que están cerca de ellos, ¿sí? Pero que lo hacen sin cometer delitos, ¿sí? O si al menos cometen delitos, no son capturados infraganti y por tanto al delito se lo llevan como de arriba, hablando coloquialmente. Entonces acá vamos a ver cuáles son las preguntas más frecuentes en estos ámbitos, ¿no? ¿Existen psicópatas? Sí, obviamente existen, pero les reitero, tenemos que abrir la mente para aceptar la idea de lo que es un psicópata, que les voy adelantando, es un modo de ser en el mundo, es una personalidad, ¿sí? Y alejar de una buena vez creo que es un prejuicio, pero que con frecuencia lo vemos reiterado, incluso en algunos ámbitos académicos, que es el hecho de que el psicópata es un enfermo. No, el psicópata no es ningún enfermo, ¿sí? No tiene ninguna causa de origen orgánico, ¿sí? Comprobada que determine su actuación como psicópata, ¿sí? Y además de eso, son plenamente conscientes del contenido, del alcance y de los efectos de sus actos, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo que, bueno, no son enfermos. Como dato les quiero comentar también que existen 2 manuales diagnósticos de enfermedades mentales que se utilizan a nivel mundial. Para América es el DSM-5 vigente y para Europa es el CIE-11, ¿sí? Y ni en uno ni en otro, ¿sí?, se encuentra prevista la psicopatía como una patología de la mente. Entonces, teniendo bien claro esto, es fundamental, y se imaginarán las personas que hacen derecho penal por qué es importante esto, porque hace directamente a lo que es la imputabilidad del sujeto. El psicópata no es un enfermo, lo podemos encontrar en absolutamente todos lados. Cuando digo esto, incluso les puedo comentar que hay algunas estadísticas de la escuela española que estiman que una persona, o sea, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestras vidas, se va a cruzar, ¿sí?, con unos 60 psicópatas, ¿sí?, a modo de promedio. El gran problema, se imaginan, que se da cuando uno se cruza con el psicópata, ¿sí?, como pareja, como padre, como familiar, ¿sí? Ahí es cuando ustedes ven en todo lo que es el ámbito del derecho de familia, que no es el de ustedes, pero bueno, a veces tiene puntos de conexión importantes. Son esas separaciones dramáticas, esos divorcios extremadamente complejos, donde ustedes van a ver que si hay niños, esos niños son rehenes, ¿sí? Y sobre todo, va a destacar una figura que es la que enseguida nos tiene que llamar a cuestionarnos si no estaremos frente a un psicópata, que es aquella parte que, sobre todo el objeto de la discusión en el ámbito judicial, lo que prioriza siempre, y esto es importante que lo tengan presente, porque también se aplica obviamente en el ámbito penal, es el poder, y el poder a través de la posesión y el control de bienes. Y cuando me refiero a bienes, bueno, hablo no solo del dinero, sino, bueno, de todo lo que son las propiedades y las posesiones materiales. Entonces, resumiendo, tenemos que cada uno se encuentra con unos 60 psicópatas a lo largo de la vida, ¿sí?, que no son enfermos, y por tanto, otra cosa que es muy importante dejarles presente es que si los psicópatas no son enfermos, tampoco son curables, porque una de las cosas más frecuentes que las personas plantean
Es decir, bueno, y al psicópata lo podremos curar si lo tratamos bien, por ejemplo, en el ámbito penal, si el psicópata se lo pone bajo un buen tratamiento para que trate de desarrollar la empatía, para que trate de disminuir su crueldad. Claramente, y esto está comprobado por muchísimos estudios, lo que ustedes van a obtener es que si para el psicópata insertarse en un proceso de supuesta rehabilitación le va a beneficiar, por ejemplo, para salir antes de la cárcel, claramente lo va a aceptar. ¿Y saben qué? Seguramente el psicópata sea un excelente paciente. Pero no se confundan, porque cuando salga, su naturaleza en absoluto va a haber variado, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que se van a enfrentar? Que van a estar, por ejemplo, las personas que informan, ¿sí?, sobre las libertades anticipadas o las condicionales. Si están frente a un psicópata, van a encontrarse a un sujeto de que se ha sometido, en algunos casos, ¿no? Cuando el psicópata voluntariamente va a someterse a un tratamiento de rehabilitación, que va a tener informes muy positivos, muy buenos, de parte de los profesionales que lo están atendiendo, pero la sorpresa la van a tener cuando ese individuo logre su meta, que es salir libre, y no pase mucho tiempo, porque en realidad también eso está demostrado, no pasa demasiado tiempo en que vuelven a sus andanzas y vuelven a cometer los mismos delitos. Porque, ¿qué ocurre? En una de las tantas características de los psicópatas que nosotros le denominamos rasgos psicopáticos, ustedes van a ver que está la repetición de patrones conductuales. El psicópata, de algún modo, resulta predecible, ¿sí?, porque por su propia naturaleza siempre repite determinadas conductas. Ejemplo, si estamos hablando de un psicópata que ha sido condenado, ¿sí?, por un delito sexual, no el más grave, no estoy hablando de la violación, pero sí por un delito intermedio, ejemplo, una exhibición, ¿sí?, en un lugar público. Esa persona va a la cárcel, está un tiempo, lo someten a una supuesta rehabilitación y al salir, su naturaleza no cambió en absolutamente nada. Y no lo curaron porque no estaba enfermo. Eso es lo que hay que entender. No se puede curar a quien no está enfermo. Entonces el sujeto va a reintegrarse nuevamente a la sociedad y más pronto que tarde va a cometer nuevamente el mismo tipo de delitos que lo condujo previamente a la reclusión. Entonces, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque yo me quedaría feliz esta noche si ustedes, al cerrar esta ponencia, tienen claro que los psicópatas no son enfermos, que por tanto no son rehabilitables y muchísimo menos curables. Porque, ¿qué pasa? La psicopatía, como la vamos a ver a continuación, según la escuela argentina, que es la escuela que a mí me formó, es un modo de ser en el mundo, es una personalidad. Y ustedes me van a decir, bueno, pero una personalidad un tanto extraña. Sí, claramente es extraña, porque no comparten los psicópatas, ¿sí?, los principales rasgos, ¿sí?, que tenemos las personas comunes y corrientes. ¿Y a qué me estoy refiriendo con comunes y personas anormales? No es ninguna discriminación, simplemente estoy siguiendo lo que es la postura de Schneider, un psiquiatra alemán, pionero en el estudio de la psicopatía de ya hace unos casi 100 años, en el cual él hablaba en relación a este tipo de individuos, diciendo que como son excepcionales, porque representan un 3% de la población, conforme a la escuela argentina, ¿sí?, excepcionales respecto del 97% restante,
En tanto, ese concepto numérico, ¿sí?, se los denomina personas atípicas, anormales, así lo llama él, e incluso excepcionales. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que, aquí ya me adelanté, la prevalencia es, para la escuela argentina, les reitero, para la escuela española, por ejemplo, ellos dicen el 99% de las personas son personas comunes y un 1% psicópatas. Los americanos y los canadienses sostienen que es un 7% la prevalencia de psicópatas, pero la escuela argentina, y que es lo que yo acojo no solo porque estoy formada allí, sino porque en cuanto a el aspecto cualitativo de la población, la uruguaya y la argentina son muy similares, ¿sí?, más allá de las diferencias, y entonces ahí tenemos que, en esta ponencia vamos a hablar que un 3% de los psicópatas, un 3% de la población son psicópatas. En mi país, que es chiquito, para que se hagan una idea, que somos unos 3.200.000, de esa cantidad de personas, 90.000 con estos números son psicópatas. Y otro mito que también hay que desmontar es el que dice que hay más psicópatas que mujeres. No. De las investigaciones realizadas por la escuela argentina, les reitero, surge la misma cantidad de hombres y de mujeres psicópatas, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque va a impactar fuertemente en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, ¿sí? Y en los procesos de familia, el accionar de la mujer psicópata, créanme, que es algo tremendo, ¿sí? Uno ve allí a mujeres que no son madres. Es más, en la escuela argentina no podemos hablar de madres, hablamos de genitoras. Son mujeres que transmiten el gen, ¿sí?, que dan vida, pero después sus conductas a lo largo de la vida de relación con el hijo se distancian abismalmente con lo que es la conducta del 97% de las madres, que es que dan protección, que maternan, que cuidan, que acompañan. Bueno, la genitora psicópata es todo lo opuesto. Si ustedes quieren darle una connotación penal a esto, los insto a que vean un caso que fue tremendo en Argentina, muy doloroso, que es el caso de Lucio Dupuy, un nenito chiquito que fue asesinado por su madre y la pareja de esta, ambas con personalidades claramente psicopáticas, ¿sí? Y no solamente lo asesinaron al niño, sino que se encargaron de lastimarlo y maltratarlo durante el periodo previo a su muerte, ¿sí? Y lamentablemente todo el sistema falló porque no se le realizaron, por ejemplo, a esa mujer, madre de este nenito, ningún estudio, ¿sí?, serio en el cual se pudiera detectar que se estaba enfrente de una persona con características de falta de empatía, de crueldad, de egolatría, de capacidad inusual para mentir, de ausencia de culpa. Entonces ahí ya les voy adelantando un poco cuáles son los rasgos psicopáticos. Lamentablemente es un tema apasionante, pero tengo que ir rápido para cumplir con el tiempo. Esto es muy importante porque como está ese prejuicio, ese error que les comentaba antes, que dicen, bueno, la psicopatía es una enfermedad, la gente dice, bueno, ¿y qué hace una abogada? A mí me lo preguntan con frecuencia hablando de psicopatía. La pregunta tendría que ser, ¿qué hace que un abogado no sepa de psicopatía? Y esa es un poco mi misión, de tratar de trasladarles a ustedes la inquietud, porque es un tema vastísimo, es complejo. A mí me costó 250 horas reloj para empezar a tener una base, una idea, básica de lo que es esta problemática. ¿Y qué pasa? ¿Qué vinculación tiene el derecho entonces? Bueno, obviamente ya sabemos, no voy a reiterar, que el derecho regula las relaciones humanas y lo hace a través de
normas jurídicas. Tanto el psicópata como las personas comunes y corrientes, el 97%, conocen las normas, ¿sí? La diferencia está en que, si bien el psicópata conoce las normas y conoce las consecuencias de vulnerar las normas, claramente las conoce, ¿sí? El psicópata va a decidir respetar las normas jurídicas y, bueno, también otro tipo de normas, las religiosas, las morales, pero no vienen al caso, me estoy refiriendo a normas jurídicas, va a decidir respetarlas en tanto y en cuanto dichas normas no sean un obstáculo, ¿sí? Entre él y sus metas, entre él y sus fines. Y si ustedes me tuvieran que decir, me preguntaban, bueno, y a ver, ¿cuál es el fin primordial y común en todos los psicópatas? Sin lugar a ninguna duda les puedo asegurar que es tener el poder, hacerse el poder y tener el poder. El poder entendido como ¿qué? Como esa facultad, esa posibilidad, ¿sí? De lograr que los demás hagan lo que el psicópata quiere o anhela que los demás hagan. Entonces, ustedes van a ver, por eso la conexión que existe entre la psicopatía y todo esto que estaban viendo antes de el crimen organizado, ¿sí? De los delitos, por ejemplo, de trata de personas, de lavado de activos. Claramente son delitos que están vinculados a sujetos con una necesidad de poder especial y muy distinta a la que tenemos las personas comunes, ¿sí? Entonces, esa necesidad de poder, a los efectos prácticos, siempre va a ir de la mano, no, siempre no, en el 99% de las veces, existe alguna excepción, va a ir de la mano, ¿sí?, de la necesidad del sujeto psicópata de estar en posesión y sobre todo tener el control sobre los bienes, sobre el dinero. El psicópata es ese ser que mata literalmente por dinero, incluso a sus propios hijos, y no le importa en absoluto, ni jamás va a sentir remordimiento. Si quieren pueden ver en Netflix, creo que es una forma muy gráfica de ir aprendiendo de estos temas, el caso Murdaugh en Estados Unidos, de un abogado de élite, que bueno, que es acusado y ahora de hecho ya está condenado cumpliendo una perpetua por haber matado a su esposa, a su hijo, y detrás de toda esa trama, lo que ustedes ven es que este sujeto, este señor, tenía una avaricia desmedida y una personalidad claramente psicopática, porque para él, por ejemplo, todo era posible. Esa es una de los lemas del psicópata. Continuemos. Entonces, el psicópata conoce la ley, pero antepone su necesidad de poder, ¿sí?, a la ley. Y como es muy astuto, aunque no inteligente, pero sí muy astuto, siempre va a tratar de hacerlo de un modo tal de no quedar expuesto, ¿sí? Y viéndose atrapados, incluso suelen ejercer lo que se denomina en la escuela argentina la defensa aloplástica, que consiste en ni más ni menos que poner en cabeza de otro, ¿sí?, trasladar a un tercero todas las responsabilidades, todas las consecuencias de los actos propios. Por eso es que son tan buenos culpando siempre a los demás por sus propias acciones. Ese es otro de los rasgos más característicos de la psicopatía. ¿Qué van a ver desde la perspectiva jurídica? Ustedes van a ver que el psicópata, cuando vea que una norma le está molestando, no va a ir de frente, ¿sí?, para transgredirla, para romperla y quedar en evidencia. No, el psicópata se ama excesivamente como para exponerse
a perder la libertad o a verse perjudicado de algún modo. Entonces el psicópata lo que hace es sortear la norma, ¿sí? Busca 1 y 1000 mecanismos para, ¿sí?, salirse de la norma, ¿sí?, no confrontar con la norma, alcanzar su objetivo, ¿sí?, y solo en casos extremadamente atípicos las transgreden. Imagínense un asesino serial, pero se encargan de, en su organización, borrar todos los rasgos, los rastros, perdón, ¿sí?, de su accionar ilícito. Discúlpenme, a ver, acá. Entonces acá me gustaría decir, bueno, y está hablando de psicópata, que es una personalidad, que no es un enfermo. Bueno, ¿cuáles serían los grandes rasgos? Miren que acá falta muchísimo, pero un psicópata se caracteriza ¿por qué? Porque es un sujeto que pasa desapercibido socialmente, puede pasar años camuflado, porque es un ser bifronte, ¿sí? Tiene 2 caras el psicópata. Entonces, si socialmente el psicópata, ¿sí?, muestra su mejor cara, den por cierto que en el ámbito doméstico va a ser un tirano, ¿sí? Pueden ver ahí, también les recomiendo que vean, Netflix también creo que está el caso Watts en Estados Unidos, un sujeto psicópata de manual, que decide eliminar a su esposa, a sus 2 hijitas y también al bebé que venía en camino, y ven toda la puesta en escena que él realiza, ¿sí?, mostrándose como un hombre afligido, dolido, buscando a su esposa, siendo que él la había matado a sus hijas y las había enterrado en una cementera. Pero eso les habla de que pasan tan bien desapercibidos, porque para el contexto, para lo que es la fachada externa, este sujeto, por ejemplo, tiene una imagen normal, de buen padre, incluso podría decirse, una buena persona. Entonces, tengan presente eso, el psicópata es un sujeto que tiene al menos 2 caras, ¿no? Y por tanto es tan difícil de detectarlo, ¿sí? Otro punto, el psicópata, y esto creo que es la ley del psicópata, cree que para él todo es posible. Es un ser absolutamente centrado en sí mismo, es un ególatra, un adorador de sí mismo, y por tanto, todo gira en torno al psicópata. Y cuando me refiero a todo, en la psique del psicópata, ¿sí?, la ley gira en torno a él, ¿verdad? Entonces, para él, todo, absolutamente todo, incluso los delitos más graves, es posible. ¿Qué vinculación vean que tiene con la temática que han estado tratando las ponencias anteriores? Luego tenemos que otra de las máximas de la psicopatía es que el psicópata trabaja para sí mismo. Cuando digo trabaja, significa que siempre persigue la satisfacción de sus propias necesidades. Si tiene una familia, si tiene un esposo o una esposa, si tiene sus hijitos, sus padres, a ver, la familia es una fachada, ¿sí? La familia es parte del escenario, parte del show en el psicópata, pero no es nada más que una parte, ¿sí?, de una puesta en escena. Amor hacia los hijos, hacia el cónyuge, no existe, no lo busquen porque no está. Está tan ensimismado el psicópata, mirándose, ¿sí?, a sí mismo y a sus necesidades, que no tiene tiempo, ¿sí?, para velar, proteger o cuidar incluso a aquellas personas que legalmente tiene que cuidar, como los hijos o los papás viejitos, una persona discapacitada, en fin. Después tenemos esto que es muy importante también en el ámbito criminal, ¿sí?,
que el psicópata es un ser de acción. Ustedes la psicopatía la van a poder reconocer única y exclusivamente cuando un sujeto, ¿sí?, está actuando. Y cuando digo actuando es que está activo, no haciendo una puesta en escena, sino que está activo. Van a ver que es por ejemplo, un sujeto que es temerario al conducir, ¿sí?, que cosifica a las demás personas, ¿sí? Es un ser de acción el psicópata, por oposición a lo que es un ser reflexivo. Por eso es que los psicópatas generalmente no suelen ser intelectuales, ¿no? Para empezar, porque eso no reditúa económicamente. Entonces, el psicópata es un ser que despliega todo el tiempo acciones, un ser inquieto, y esto es lo más importante, hace que otros, y eso lo ven en las redes criminales, hace que otras personas hagan por él. Y para eso se vale de muchas herramientas, se vale de la seducción, sobre todo de la persuasión, ¿sí? Ejercen una fascinación, decía nuestro profesor, casi sofrológica, inexplicable en las demás personas, ¿sí? Y perdón que voy rápido, pero quiero ceñirme al tiempo. El psicópata logra sus objetivos cosificando a las demás personas. El psicópata, para el psicópata, las demás personas, incluso sus más cercanos, sus hijos, ¿sí?, son cosas, son objetos que están para usar y mantener en tanto y en cuanto sean útiles. Cuando dejan de serle útiles, ¿sí?, si es necesario descartarlos, los descartan, abandonan la familia. Pero también si en su cabeza retorcida es necesario, por ejemplo, cobrar una venganza contra una pareja que dejó al psicópata, no van a dudar en matar incluso a sus propios hijos. Y tienen casos, por ejemplo, muy llamativos, que es el caso de Tomás Jimeno en España. Googleenlo, ¿sí?, que mató a las 2 nenitas, el sujeto está desaparecido, y por la mera necesidad de vengarse de su mujer, ¿no? Y después, esto es muy importante, si hay algún juez, fiscal, abogados obviamente, es fundamental que no se olviden de esto. El psicópata es un artista de la mentira. El psicópata miente, pero no miente como mentimos todas las personas comunes y corrientes, porque está probado que aunque sean cosas mínimas, todos mentimos. Aunque no esté bien, pero lo hacemos, ¿sí? Incluso cuando nos preguntan, ay, ¿cómo estás?, y decís, estoy bien, y te sentís fatal, bueno, eso es una falta a la verdad. Pero no me refiero a esa mentira, sino me refiero a la mentira sofisticada, que es la propia del psicópata. Y algo muy importante, el psicópata miente como forma de vida. Y cuando está en un pleito, cuando está en un proceso, ¿sí?, no solo va a mentir con la palabra, sino que va a mentir con el cuerpo. Esto es, va a actuar. Por eso, si a ustedes les quedan estas grandes ideas presentes, yo creo que se van a entusiasmar y van a empezar a investigar este tema que es tan fascinante. En resumen, porque creo que ya estoy robando un poquito de tiempo al compañero que viene detrás. Las acciones psicopáticas impactan siempre a nivel social, ¿sí? El impacto en general, les diría 99% de las veces, es negativo. Por tanto, es inescindible al estudio, ¿sí?, de las ciencias sociales. La psicopatía debe ser considerada como una realidad de una buena vez por parte de las ciencias sociales, y muy particularmente por el derecho, ¿sí? Eso es una de las cosas que quiero dejarles. Después, otra cosa es que tengan presente, bueno, un poco esto que yo les decía, el psicópata, más allá de que es un 3%, también es cualitativamente distinto al ser humano común, ¿sí? ¿Ustedes saben que el psicópata no siente emociones más que el entusiasmo y la ira? ¿Ustedes saben que el psicópata no es capaz de sentir miedo? ¿Que es capaz de disfrutar los juicios de forma extrema?
¿Saben por qué? Porque es un adicto a la adrenalina y la confrontación le produce adrenalina, le genera adrenalina. Y por eso es que los procesos con psicópatas, los de familia sobre todo, y bueno, los penales, toda la actuación necesaria para tratar de lograr una inimputabilidad es algo clásico en ellos, pero en los procesos de familia, por ejemplo, y en los laborales, es increíble, ¿sí? Lo que son capaces de actuar estos sujetos, ¿sí? Y de ser cualitativamente distinto al resto de las personas. A los efectos prácticos, entonces, ¿sí? Tengan presente, y ya voy cerrando, que un juicio en el que, si ustedes son jueces, ¿sí? Y tienen enfrente a dos partes, una psicópata y otra no, tienen que tener primero en mente el concepto de psicopatía para poder preguntarse si no estarán frente a un sujeto especial. Y van a ver que ese sujeto especial, el psicópata, siempre tiene un proceder que está estrictamente planificado, que es intencional, no quise poner doloso, pero que sí que es intencional, y que es premeditado. Hay un mito, y ya cierro, que dice que los psicópatas son impulsivos. Más que mito, es el chiste más grande de la psicopatía. ¿Sí? Si hay algo que no es el psicópata, es impulsivo. Es frío, calculador, tiene mentalidad militar. Es un gran estratega. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se valen de la ley, se valen de los procesos jurídicos para lograr sus propios fines. Por eso es tan importante que los juristas sepan de este tema. Bueno, ya les avancé, en esos ámbitos son los de mayor afectación. Este otro también ya lo vimos, que es un modo de ser, es una personalidad especial y atípica, y esto quedará para otra instancia. Sepan que el psicópata posee necesidades especiales, totalmente distintas a las del común de la población, ¿sí? Y que para satisfacer esas necesidades, paréntesis, canibalismo, ¿sí? Por ejemplo, se valen de cosificar a las demás personas, ¿sí? Si un psicópata caníbal, ¿sí? Tiene el deseo de comer carne humana, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hacía Dahmer, salía de casa. El tema es que esa necesidad, al igual que el apetito común y corriente, se reitera y cada vez necesita más y más y más repetir y acortar los tiempos para satisfacer la necesidad. Así que bueno, después si quieren les paso a través del doctor Ceballos la diapositiva. Eso. Los tipos... ¿Qué, perdón? Eso es importante, doctora, que nos traslade las diapositivas. Por supuesto, doctor, con todo gusto. Se la estaré haciendo llegar en un ratito. Muchas Y gracias. bueno, por favor, sepan a los efectos técnicos nada más que se habla de dos tipos de psicópatas, el forense y el cotidiano. El forense es el psicópata que delinque, el que infringe la ley penal, y el cotidiano es el que no ha infringido la ley penal, pero que causa un caos en la vida de todos los que están cerca de él. Y bueno, y esto es lo último, porque realmente me pasé de hora. Sepan que existe un instrumento que es del año 98, es creado por un psiquiatra argentino, el doctor Marietán, que se denomina descriptor de rasgos psicopáticos. Lo tiene patentado y de hecho es el que aplica a la Escuela Argentina de Psicopatía, ¿sí? Que es un método de detección que se realiza de forma indirecta a través de la observación de las acciones del sujeto, ¿sí? Y tiene la gran ventaja de que no admite juicios de valor, sino estrictamente descripción de acciones. Así que bueno, acá lo van a poder ver después, bueno, los errores que se cometen, negociar con el psicópata, mediar, mandarlo a terapia, tratar de rehabilitarlo, o sea, son errores espantosos, ¿no? Y bueno, finalmente, los invito, si desean, con el permiso del doctor Ceballos, si desean
investigar un poquitín más sobre este tema, yo tengo un Instagram que se llama Psicopatía en Uruguay, y trato siempre de ahí de subir material sobre este tema vinculado al mundo jurídico. Así que bueno, están cordialmente invitados y allí abajo les dejo mi vía de contacto porque bueno, me apasiona y me da mucha alegría cuando un abogado me escribe y me dice, quiero aprender de esto. Así que bueno, mil gracias a todos, perdónenme por el tiempo que me excedí. Y bueno, gracias de nuevo. Muy bien, doctora María Soledad de Franco, pues qué tema tan importante, ¿no? El que usted ha tocado el día de hoy, que nos ha traído, y donde, bueno, también en conjunción con lo que nosotros hemos brindado en otras oportunidades y muchas de las personas que nos acompañan y siguen las actividades académicas de la facultad podrán dar fe de ello, siempre enriqueciendo con un análisis transversal, inclusive el mundo jurídico. La formación de un abogado no solamente se debe limitar solamente a la normativa, a la jurisprudencia, a la doctrina, sino también debemos ir un poco más allá de ello, porque ese acervo pues incrementa las posibilidades de un mayor criterio y una mayor amplitud, que es justamente el tema del conocimiento y la cultura. Y eso lo compartimos plenamente en nuestra facultad, estimada doctora María Soledad de Franco. Y justamente como usted bien también lo dice, el tiempo es un poco corto porque estamos en la etapa de los foros del foro internacional, en la que son pues 4, a veces son 5 expositores y el tiempo es un poco limitado. Sin embargo, vamos a aperturarle la invitación para la segunda fase, donde a partir del 18 de julio estaremos ya entrando a las exposiciones con mayor amplitud de tiempo, obviamente con solamente un ponente por fecha, pero dando inclusive oportunidad también para que los participantes, porque veo muy movido el chat, puedan también intervenir con preguntas y así de esta manera Lindo. enriquecer todo estos conceptos, estos estudios que estamos realizando desde el día 23 de junio. Justamente y en virtud de ello, si me permiten, vamos a compartir y pidiéndoles por favor a los amables asistentes que silencien sus micrófonos para evitar distorsiones. Aún tenemos una excelente exposición que es la exposición de fondo. Y entonces vamos a compartir, si me permiten un momento en pantalla, el reconocimiento a la doctora María Soledad. Vamos a compartirlo en un momento con ustedes, si me permiten. ¿Se escucha todo lo que está hablando? No. Sí, por favor, sus micrófonos, gracias. Listo. Ahí. Listo. ¿Está? Listo. Muy bien. La Facultad Interamericana de Litigación, la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados, otorga el reconocimiento a la doctora María Soledad de Franco Ábalos por su exitosa participación como ponente en el curso internacional especializado Crimen Organizado y Delitos Complejos, Narcotráfico, Contrabando, Lavado de Activos, Trata de Personas, Cibercrimen, Terrorismo y Delitos Ambientales, con el tema la incidencia de la psicopatía en el ámbito judicial. Ciudad de México, a 3 de julio de 2023, firma el rector, doctor Rubén Pacheco Inclán, nuestra directora general, la maestra Adriana Arroyo Cuevas, y el director jurídico para América Latina, maestro Juan Manuel Guerrero Almaraz. Felicitaciones, doctora, le estamos haciendo llegar este reconocimiento, este diploma, a través del contacto interno, ya sea con nuestra delegada en Uruguay o también directamente con mi persona. Muchísimas gracias, estimada doctora María Soledad de Franco Ábalos, abogada de formación, pero con una especialización en psicopatía, y eso es excelente. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Por favor, el gusto es totalmente mío. Gracias a todos.